Hola a todos, vamos a comenzar con la primera clase de este tema 6, que trata sobre una breve introducción o repaso sobre ecuaciones diferenciales. Veremos aquí algunas generalidades sobre ecuaciones diferenciales y también algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces comenzamos solamente recordando que una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función incógnita y algunas de sus derivadas. Enseguida veremos ejemplos y ya vimos algunos cuando dedujimos la ecuación de difusión. La incógnita no es un número, sino una función. El valor de una función en una cierta región o dominio. Y en la ecuación aparece tanto la función como sus derivadas. Si la incógnita es una función de más de una variable, por ejemplo en la ecuación de difusión que teníamos una u que dependía de x y de t, se llama ecuación en derivadas parciales o ecuación diferencial parcial, y lo vamos a resumir como EDP. Lo vamos a denotar con EDP. Vamos a cambiar el color. Una EDP. Y cuando la ecuación incógnita depende solo de una variable, la función incógnita, perdón, se llama ecuación diferencial ordinaria. Son las que probablemente muchos de ustedes ya sepan cómo resolver. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso de algunos aspectos básicos de ecuaciones diferenciales ordinarias y de algunos métodos de resolución. Entonces comenzamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Cuáles son las ecuaciones de primer orden? Bueno, son aquellas en las que su formulación solamente aparece la derivada de la función incógnita. Y tal vez la función incógnita sin derivar, pero no aparecen derivadas de segundo orden o de tercer orden, solamente de primera derivada. Dentro de las ecuaciones de primer orden están las ecuaciones diferenciales ordinarias separables, que son todas aquellas que puedan escribirse de esta manera. Aquí la incógnita es la función y la variable independiente es x, y la idea es que una ecuación diferencial es ordinaria, es separable, cuando se puede escribir de esta manera. Alguna función de la variable y por la derivada de y con respecto a x igual a alguna función de la variable x. Entonces está separado lo que es la y, que es nuestra incógnita, de cualquier cosa que dependa de la variable independiente x. Muy bien, aquí tenemos ejemplos, entonces dejamos la definición aquí arriba y tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales separables. El primer ejemplo es de y de x igual a 5, y para aclararlo vamos a decir, bueno, aquí ya lo tenemos de la forma derivada de y con respecto a x igual a 5, no está multiplicado por nada aparentemente, pero lo que decimos es que está multiplicado por 1, o sea que tenemos 1 por dy de x igual a 5. Eso quiere decir que la f de y es 1 y la g de x es la función constante 5. Eso es un ejemplo muy, muy sencillo. El segundo ejemplo es un poquitito más complicado, pero sigue siendo simple. Aquí aparece que pareciera que no es separable porque aparece la variable y a la derecha, pero claramente podemos escribir esta ecuación como 1 sobre y por dy de x igual a menos 3. O sea que la función, vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar de verde la f de y es 1 sobre y, y la g de x es la función constante menos 3. Siempre que podamos transformar una ecuación para que tome la forma del recuadro, podemos decir que es una ecuación separable. Entonces lo mismo ocurre en el tercer ejemplo, donde tenemos dy de x igual a x por y. Entonces a esta la escribimos de nuevo como 1 sobre y por dy de x igual a x. Nuevamente la función g de x es esta azul y la función f de y es 1 sobre y.
El cuarto ejemplo parece un poquito más complicado, pero manipulándolo un poquito podemos ver qué hacemos. Primero tenemos ese de I de X menos I cuadrado. Podemos sumar I cuadrado de los dos lados para que nos quede de I de X igual a I cuadrado. Y una vez que tenemos esto, podemos dividir por I cuadrado para obtener 1 sobre I cuadrado de I de X igual a 1. Y entonces nuestra función f de I es 1 sobre I cuadrado y la g de X es la función constante 1. Y el último ejemplo ya está directamente separado. ¿Sí? Tenemos que g de X, es menos X, y que f de I es la función I que está acá. Claramente, en algunos de estos ejemplos hemos dividido por algo que podría ser 0. ¿No? Por ejemplo, aquí dividimos por I, perdón. Aquí dividimos por I. O sea que esta ecuación tendrá sentido siempre que I no tome el valor 0. Y si I vale 0, bueno, veremos qué pasa con esta ecuación directamente. Lo analizaremos pronto en algunos ejemplos. Muy bien. Pasamos ahora a ver cómo se resuelven estas ecuaciones. Para hacerlo, comenzamos integrando y calculando lo que se llama la integral indefinida. La integral indefinida, vamos a empezar con la g, que es más fácil. Cuando yo escribo integral de g de x diferencial x, eso es lo que se llama, cuando no pongo extremos aquí, no digo en qué intervalo integro, eso es lo que se llama integral indefinida. Y es la familia de todas las funciones cuya derivada es la g minúscula. Ejemplo, la integral indefinida de x es x cuadrado sobre 2 más c. Eso todos lo conocen y lo saben. Son todas las funciones, cualquier fórmula que se pueda usar para calcular una integral definida de esta que está aquí. Es la familia de todas las soluciones. Ya sabemos que todas las funciones cuya derivada es este término x diferencial x son x cuadrado sobre 2 más alguna constante. Entonces, si vamos a usar en general g minúscula de una función, si g de x mayúscula es una función tal que g' de x, déjenme escribir prima para la derivada, igual a g minúscula de x. Vamos a borrar un poquito este ejemplo que es demasiado sencillo. Entonces, ¿quién es la integral de g minúscula de x diferencial x? Bueno, eso no es otra cosa que esa g de x, que es una, más cualquier constante. Que por ahora la vamos a llamar C1, porque aparecerá otra constante a continuación. Muy bien. Sí, ahora tratemos el primer término, que es aparentemente más complicado. Entonces quiero la integral indefinida de f de i diferencial i con respecto a x diferencial x. Todo esto que está aquí es una función de la variable x, porque tiene que ser igual a g de x. Entonces la integro con respecto a x. Y aquí hacemos una sustitución. Tengo esto que está aquí es el diferencial i, y por lo tanto esto es la integral de f de i diferencial i. Y de nuevo, si f de i es una función tal que f' de i es la f minúscula de i, resulta que la integral de f de i
diferencial i es f mayúscula de i más cualquier constante que llamamos C2. Por lo tanto, esto de la izquierda, estas dos cosas tienen que ser iguales. Y lo que nos queda es que la integral de f de i diferencial i más C2 es lo mismo que la integral de, de g de x diferencial x más C1. Puedo restar C1 de C2 y lo que nos queda es que la integral de f de i diferencial i es integral de g de x diferencial x. Y ahora unificamos las dos constantes en una sola. Y nos queda esta formulita. No es importante acordarse de esta fórmula de memoria, lo que sí es importante, como siempre, es entender el procedimiento, y ahora lo vamos a ver en acción en algunos ejemplos. Muy bien. Entonces comenzamos con este primer ejemplo, que es el de derivada y con respecto a x igual a 5. Y vamos a resolverlo como lo hicimos recién. Todos enseguida están pensando cuál es la solución, pero lo resolvemos como recién. Entonces, lo más fácil es integrar a ambos lados diferencial x. Entonces, vamos a seguir este caminito. Vamos a trabajar con azul, que por ahora que me gusta un poco un rato. Tengo que integrar de i de x diferencial x. Del otro lado tengo que integrar 5 diferencial x. Eso es lo mismo que integrar de i, o sea, 1 diferencial i, y aquí integro 5 diferencial x. Y esto es lo mismo que i más una constante C1, y del otro lado tengo 5x más C2, o sea, que finalmente i es 5x más C. Cuando uno, después de hacerlo unas cuantas veces, uno puede hacer esto directamente en un solo paso sin necesidad de pasar por este que está aquí. Muy bien, entonces tenemos que todas las soluciones son de la forma i igual a 5x más c. Esto es lo que se llama solución general de la ecuación diferencial, donde la ecuación diferencial es esta. Y aquí se termina. Donde aquí hemos hecho dos pasos en uno, ya no escribí de i, o podríamos hacerlo de i de x, de i, perdón, de i de x, pero en ese caso ya sabemos que nos va a dar de i, entonces lo podemos hacer un poquito más rápido y directamente escribir 1 sobre i diferencial i igual a integral de menos 3 diferencial x. Sigo acá abajo, y eso nos queda. A la izquierda, la integral de 1 sobre i es el logaritmo, pero es el logaritmo del valor absoluto de i, más una constante. Y a la derecha nos queda menos 3x más otra constante. ¿Sí? Esta le llamábamos C1 y C2, o C2, C1. Lo importante es que aquí nos queda, podemos directamente llamar C a esta constante y borrar esta de aquí. El logaritmo de valor absoluto de i es menos 3x más c. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No tengo la i despejada, tengo valor absoluto de i. Bueno, entonces elevo, hago exponencial, y me queda valor absoluto de i igual e a la menos 3x más c. Muy bien, y aquí hacemos una pausa y analizamos esto un poquito. Escribimos un poquito más. Usamos que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Por lo tanto, esto es valor absoluto de i igual a e a la c por e a la menos 3x. Entonces esto nos dice, ¿qué nos dice esto? Bueno, e a la c es siempre un número positivo.
¿Sí? Eso menos mal, y la exponencial de cualquier cosa es siempre un número positivo. Eso menos mal porque aquí tenemos un valor absoluto. Por lo tanto, tenemos que analizar como si fueran tres casos. El caso en que el valor absoluto, el caso en que y es una función mayor que 0, lo que tengo es que y es igual al valor absoluto de y es e a la c por e a la menos 3x. O mayor o igual a 0, no, nunca da 0. Cuando y es, vamos a seguir el otro caso simple, menor que 0, y es el valor absoluto de y, cuando y es menor que 0, es menos y, ¿no? ¿Sí? Si tomo el valor absoluto de menos 3 es 3, que es menos 3, o sea, menos y, que es toda esa forma. O sea, menos e a la c, e a la menos 3x. Y el caso que y igual a 0, bueno, veamos que cuando y igual a 0, este cociente aquí tiene un problema. Ese término no podríamos haberlo pasado dividiendo, ¿eh? No podríamos haber pasado ese y dividiendo si y fuera 0. Bueno, en el caso en que y fuera 0, estamos en la situación, en esta ecuación. Imagínense que tengo la solución de esta ecuación diferencial y en algún instante y vale 0. Si y vale 0, en ese momento, para ese x, esto vale 0 y por lo tanto la derivada de y con respecto a x va a ser 0 y la función va a continuar como 0 a partir de ahí. Entonces, en el caso en que y igual a 0, fíjense que la solución es constantemente 0. Todo este análisis es un poco molesto y siempre causa dudas, pero lo importante de ver aquí es que cuando la solución y sea positiva, voy a tener una constante aquí por e a la menos 3x. Cuando sea negativa, voy a tener una constante negativa aquí por e a la menos 3x. Y cuando sea 0, va a ser 0 la solución. En todos los casos, la solución y es una constante, la voy a llamar c tilde, por e a la menos 3x. Siempre es una constante por e a la menos 3x. Cuando sea positiva, la y, cuando esta constante sea positiva, la solución será positiva. Cuando esta constante sea negativa, será negativa. Y cuando sea 0, será la solución 0. Si queremos graficarla, voy a borrar ahora esta parte de acá. Entonces yo quiero graficar las soluciones. Aquí hago el eje X, aquí hago el eje Y. Entonces, ¿cómo van a ser? Bueno, son siempre exponenciales de a la menos 3x por una constante. Entonces son siempre cosas así que decrecen exponencialmente. Y también está la solución 0. Son todas esta es la familia de soluciones C, la llamo C tilde ahora por e a la menos 3x. Muy bien. Entonces esta es la manera formal de resolver la ecuación diferencial e a la menos, de y de x igual a menos 3y. Pero ahora voy a borrar todo, o casi todo. Espérenme un segundito. En el video va a quedar todo el análisis, si quieren retroceder y volver a verlo. Pero esto es lo importante. Que si yo tengo que resolver derivada de y con respecto a x igual a menos 3 por y, digo, bueno, ¿qué función cuando yo la derivo me da menos 3 por la misma función? Bueno, por todas las propiedades de la exponencial uno sabe que es e a la menos 3x. Ah, pero si la multiplico por cualquier constante también. Entonces, esa es la forma que vamos a usar de acordarnos de este problema sin resolver con todos los pasos del método para ecuaciones separables. Directamente, si tengo de y de x, la solución es y, c, cualquier constante por e a la menos 3x. Y esto engloba todos los casos de positivo y negativo, pero es más directo.
Y esto estamos seguros de que está bien porque hay un teorema que nos dice que, dada una condición inicial, hay una única solución. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre si yo a este problema ahora le agrego la condición inicial y en 0 igual a, vamos a hacerlo un poquito más abstracto, a un cierto y sub 0? Bueno, si tomo esta ecuación y esta familia de soluciones y esa condición inicial, escribo y en 0, me gusta hacerlo así, y en 0 igual, de este lado tiene que ser i sub 0, y de este lado tiene que ser c por e a la menos 3, 0. Por 0, vamos a poner así, a ver, vamos a 3 por 0, o sea, 0, 1. O sea que esto me dice que c es i sub 0. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución i de x es el i sub 0 por e a la menos 3x. Entonces, es muy sencillo resolver la ecuación separable de i de x igual a menos 3 por i con una condición inicial, siempre que la condición inicial esté dada en x igual a 0. Es la condición inicial puesta aquí como término que multiplica, por e a la menos 3x. Y este menos 3 sale del menos 3 de la ecuación diferencial. Muy bien, veamos otro ejemplo. Bien, ahora tenemos un ejemplo similar al anterior, con la diferencia que lo que tenemos aquí no es una constante, sino que es una x. Entonces, identificando de que estamos pensando i distinto de 0, dividimos por i y obtenemos 1 sobre i por di de x igual a x. Entonces hacemos lo mismo, integramos a ambos lados. Y me queda integral de 1 sobre i diferencial i igual a integral de x diferencial x. Sigo, la integral de 1 sobre i ya vimos que era el logaritmo del valor absoluto de i, más una constante, no la escribo, igual a integral de x diferencial x, que es x cuadrado sobre 2, más una constante, ahora sí la escribo. Y en esta constante ya estoy poniendo, la constante que no escribí acá, la pasé restando de este lado. Muy bien, continuamos. Ahora hacemos exponencial de esto a ambos lados y nos queda módulo de i igual a e a la x cuadrado sobre 2 más una constante, pero entonces módulo de i es e a la c por e a la x cuadrado sobre 2. De esa manera, hago el mismo análisis de hoy y digo, bueno, esta constante es siempre positiva, por eso tengo valor absoluto acá, pero si saco el valor absoluto, lo que me queda es una nueva constante, la llamo c tilde, porque es más o menos e a la c de la línea, de la fórmula anterior, por e a la x cuadrado sobre 2. Y esta es la solución general de este problema que podríamos incorporar con alguna condición inicial para determinar la constante c. Por ahora lo dejamos así y pasamos a un ejemplo más. Bien, este ejemplo lo que hacíamos era pasar primero el i cuadrado sumando, de i de x igual a i cuadrado, después dividíamos por i cuadrado, nos queda 1 sobre i cuadrado de i de x, igual a 1, y después integral de 1 sobre i cuadrado de i igual a integral de 1 diferencial x, pero 1 sobre i cuadrado es i a la menos 2, cuando lo integro me queda menos i a la menos 1, o sea, menos 1 sobre i, más constante, igual a x más constante, y ahora sí pongo la constante. Entonces, bueno, eso es lo que me quedó. Y si quiero despejar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que
A ver, vamos a hacer con cuidado. Pasar el menos restando, y entonces me queda 1 sobre i igual a menos x menos c, que acá lo podríamos dejar como más c, pero sigamos. Y después digo i igual a 1 o menos 1 sobre x más c. Este es el caso en que la solución, si yo la grafico, fíjense lo que va a pasar. Vamos a hacer los ejes. X, y vamos a dibujar la función. Observemos que aquí tengo dividiendo algo que podría ser 0. Eso va a ser 0 en x igual a menos c. Entonces, si el c es positivo, el menos c está por aquí, y entonces aquí va a tener una asíntota vertical, y la solución va a ser como 1 sobre x, pero con un menos, o sea que va a ser así. Entonces, dependiendo de la condición inicial, si mi condición inicial y en 0 fuera esa, me va a dar esta solución que comienza, que a partir de aquí, para x positivo, toma estos valores. ¿Sí? Si el c fuera más pequeño, perdón, si la condición inicial fuera más grande, la solución que pasa por aquí es la que va ahí, y es la que va a corresponder a otro c por aquí. Vamos a hacer con otro color. El caso en que, que la condición inicial fuera positiva, ¿qué va a pasar? Ninguna de estas que vemos acá va a pasar bien por ahí arriba. Lo que va a hacer, tengo que pasarme de aquí para aquel lado. Entonces, cuando el C sea positivo, la solución va a ser, perdón, cuando la condición inicial sea positiva, la solución va a ser una que hace así, y tiene una asíntota por aquí. Entonces, en ese caso, la solución va a existir, pero no globalmente, no en todo R, sino solamente hasta un cierto número que va a ser ese menos C. A ver si podemos hacer un ejemplo